no falte. ¿Sí ubica en qué momento se dieron estas palabras en la Escritura? Un momento en el cual el apóstol, el discípulo Simón Pedro, estaba a punto de pasar por una situación bastante difícil. Y ¿sabía usted que como cristianos el Señor como que nos va subiendo de nivel en muchos sentidos? Así como vamos creciendo, como vamos madurando, pues también las pruebas se empiezan a incrementar. Y hay pruebas que marcan, incluso definen el carácter, ¿verdad?, de la persona. Si me acompaña a Lucas 22, por favor, el versículo 31. Hagamos de cuenta que estamos en la última cena. El Señor dijo: Simón, Simón, he aquí Satanás los ha pedido. ¿Los ha qué? Pedido, para zarandearlos como a trigo. Pero yo he rogado por ti, para que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, o sea, después de este zarandeo, confirma a tus hermanos. Fue durante este evento que conocemos como la última cena, cuando el Señor expresa a Simón Pedro estas palabras, donde aunque primero vemos una fuerte advertencia, pues también hay una promesa, hay un propósito y hay una misión. Y es algo de lo que vamos hoy a entender un poco. Pero, aquí hay un pero. No obstante lo que Pedro acaba de escuchar, en su deseo pues él deseaba continuar con el Maestro, estar con Él, permanecer con Él. Y todo parece indicar que estas palabras fueron un tanto incomprensibles, porque él insistía. Bueno, ¿qué sucede? Con todo lo que ya había escuchado, con todo lo que había experimentado al lado de Jesús, pues todavía no dimensionaba el propósito del Señor de venir a este mundo, ni tampoco lo que representaba seguirlo. Por eso se le hacía tan fácil. Sin embargo, había algo que sí era cierto. El Señor conocía perfectamente la condición espiritual de Pedro. Conocía su carácter imprudente, su carácter explosivo, sus grandes defectos, sus muchas deficiencias, como que siento que me describo, sus muy pocas virtudes. ¿Alguien se empata conmigo? Pero ¿sabe qué? El Señor también conocía su corazón, pero especialmente la obra que habría de encomendarle, y para lo que durante 3 años lo había estado preparando junto con los demás discípulos. Fue así como, yo voy a hacer una analogía de quien se gradúa. ¿Algunos de ustedes se ha graduado de una carrera, presentado una tesis? Bueno, debe de pasar por un examen final. Y esto es ante sinodales, que son maestros, pues que van a escuchar los conocimientos adquiridos durante ese periodo de estudios, con pruebas menores. ¿Por qué me refiero a menores? Pues pruebas mensuales, semestrales, paso del año, pero este es el examen final. Y Pedro tenía que pasar por un zarandeo, un examen final que marcaría su vida para siempre. Pero hay otra cosa. La gran diferencia es que en este examen, en esta prueba, había solo un sinodal. Y ese sinodal se llama Satanás, quien estaba dispuesto a hacer todo para reprobarlo. Por eso Jesús tendría que estar a su lado, rogando por él para que su fe no faltara, porque de lo contrario hubiera sido imposible que la pasara. ¿Está usted consciente que si el Señor no está con nosotros, no podríamos hacer absolutamente nada? ¿Sí está consciente de eso? Bueno, como 4 o 5 están conscientes, los demás todavía sienten que la hacen, ¿verdad? ¿Sí están conscientes? Sí. Bueno, ahora, una pregunta. ¿Cómo cree que Satanás se fue contra Simón Pedro en ese momento? Con todo. Así decimos acá en México, ¿verdad?
No podríamos siquiera imaginar de qué manera el enemigo trató de hacerlo dudar. Imagínense los argumentos, los ataques. Eres un cobarde. ¿No que tanto es querer estar con el Señor? ¿Dónde está tu valor? ¿Dónde está tu fe? O sea, así es como agrede el enemigo. ¿A quién le ha pasado? Y bueno, ¿con cuántos argumentos de condenación envenenaría su mente? Sin embargo, la semilla sembrada en su corazón, abonada por el Señor Jesús, y su ruego fueron más grandes que estas condenaciones. Así fue como el Señor, al transformar toda esa condenación en bendiciones, se logró el propósito de esta prueba. Porque esta prueba, este zarandeo, ¿quién cree que lo autorizó? Fue el Señor. Satanás quería lastimar a Pedro, desanimarlo. Se iba a comenzar la obra de la nueva iglesia bajo el nuevo pacto de la gracia. Entonces era necesario que Pedro entendiera muchas cosas, que pudiese ver su verdadera condición, ¿verdad? Su imprudencia, su vulnerabilidad y sobre todo su absoluta necesidad de cambiar y depender del Señor. Solo así pudo experimentar algo, que para los que aman al Señor todas las cosas cooperan para bien. Mire, sin haberlo escrito, sin haber estado escrito, ya Pedro lo experimentaba. ¿Y sabe cuántas personas antes, desde el Antiguo Testamento, experimentaron esto? Que para quienes aman a Dios todo obra para bien. ¿Y qué creen? También ahora, aunque no lo queramos admitir o nos cueste trabajo aceptar, para los verdaderos hijos de Dios, estoy hablando de verdaderos hijos de Dios porque son a los cuales el Señor considera hijos, son contra los que Satanás se va, pues hay una advertencia permanente de que el enemigo nos quiere zarandear, ya que como león rugiente siempre está buscando a quien devorar. ¿Le agrada la idea de que Satanás esté esperando la manera y la forma de zarandearlo? No le debe de agradar. Pero lo que sí le debe agradar es que el Señor, fiel a su promesa, siempre estará con nosotros y rogando, intercediendo por su iglesia. En Romanos 8:33 dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? El que justifica es Dios. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún es el que también resucitó, quien además está a la diestra de Dios y quien también intercede por nosotros. ¿Por quién intercede? Por nosotros. ¿No le da gusto? De manera que mientras Jesús no regrese por su iglesia o partamos a su presencia, la historia continúa para sus redimidos. ¿Es usted un redimido de Dios? Bueno, Él a usted le conoce, le ha llamado con un propósito y tiene una misión que cumplir, así como Pedro. Y de la misma manera conocía el corazón de quienes a lo largo de la historia bíblica, con su obediencia, con su perseverancia y esfuerzo, honraron el llamado y el propósito que Dios tenía para su vida. Por eso la pregunta es, si estas palabras que dijo a Pedro solamente serían para él o para todos. Porque al considerar la vida de otros siervos de Dios, podemos encontrar un proceso similar que contribuyó precisamente al cumplimiento de su misión, aquello que le fue encomendado a cada uno. Y cada testimonio, mis hermanos, es una bendición que fortalece nuestra fe, enseñándonos algo bien importante, que se puede vivir, se puede honrar y se puede servir a Dios a pesar de nuestras deficiencias, a pesar de las circunstancias y aún a pesar de nosotros mismos. Sin embargo, para que tu fe no falte, para que nuestra fe no falle, desde siempre ha sido necesario que el Señor interceda por sus hijos para que puedan cumplir toda esta misión, este llamado. Comencemos por algo, mis hermanos. ¿Qué es la fe? ¿De dónde viene?
cuál es su alcance y cómo aplica en la vida de un verdadero creyente, porque es muy fácil hablar de la fe y en ocasiones no sabemos ni siquiera lo que significa o lo que representa. En Hebreos 11:1, usted se lo sabe de memoria, de hecho quizás, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora, el versículo 2, vamos a tenerlo lo vamos a atesorar aquí en la memoria un poquito. Dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Más adelante en el versículo 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, o sea, crea que existe. Si alguien no cree que existe a Dios, pues ni se acerca ni cree, pues ¿dónde hay fe? No hay. Y que es galardonador de los que le buscan. Ahora, hay otras características acerca de la fe. En el libro de Habacuc 2, capítulo 4, dice, he aquí, aquel cuya alma no es recta dentro de sí, está envanecido. Pero el justo, por su fe, vivirá. ¿A quién se está refiriendo Habacuc? A los soberbios, a los autosuficientes. Parte de lo que Pedro hacía cuando decía, yo no me voy a escandalizar con lo que se sucede a ti, Señor, yo te seguiré a ti hasta el fin, yo estaré contigo, no importa si los demás se escandalizan, no importa si los demás no te siguen, yo sí. Era un acto de soberbia, de una autosuficiencia pues que no tenía ningún sustento. Entonces Habacuc está hablando de quienes, orgullosos de su propia justicia, por confiar en su propia sabiduría, en sus recursos, pues rechazan a Dios. Ellos enfrentarán condenación, evidentemente, pero a los que confían en el Señor, por su fe les promete la vida. Y Pablo lo aplica precisamente, este versículo, al Evangelio de Cristo. En Romanos 1:17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. ¿Quién es la justicia de Dios? Jesucristo. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Pablo está haciendo, ¿verdad? Está recordando las palabras de Habacuc. Otro punto para la fe, en Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces la fe, ¿por qué es? Por el oír. La palabra. ¿Qué significa oír? Acuérdese de la enseñanza que tuvimos acerca de saber oír, porque una cosa es oír y otra cosa solamente es escuchar. Oír significa prestar absoluta atención a lo que realmente se está expresando. Hay quienes a veces consideran que lo que están escuchando es otra cosa porque no prestan atención. ¿Cuántas veces usted ha expresado algo, ha dado una instrucción o ha dicho simplemente algunas palabras y la gente interpretó otra? O hace otra cosa y dice, es que yo creí que me dijiste esto. ¿Por qué cree que sucede eso? Porque no oyó bien, no prestó atención. Por tanto, la fe se hace evidente con la comprensión de la voluntad de Dios y la obediencia a sus mandamientos. ¿Usted escuchó bien? ¿Cómo va a ser evidente su fe? Con la comprensión de la voluntad de Dios. ¿Sí sabe cuál es la voluntad de Dios? Sí. ¿Sí sabe cuáles son los mandamientos de Dios? Sí. ¿Sí sabe cuál es el orden de Dios? Sí. ¿Sabe que lo tiene que obedecer? No. ¿O sí? Bueno. ¿Por qué, mi hermano? Porque la fe no solamente es creer de manera intelectual. Creer es hacer cambios de vida. Creer no es que esta creencia superflua te lleve a hacer obras para impresionar a los demás o por conveniencia, no. Sino se trata de actuar de acuerdo a la certeza de que lo que realmente estás haciendo es porque crees en el que te trajo a su luz admirable, con todo lo que esto implica. Porque creer en el Señor y seguir al Señor implica muchas cosas. Hebreos 10:35 dice, no pierdan pues su confianza, que tiene grande galardón,
porque les es necesaria la paciencia. ¿La qué? Paciencia. Para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengan la promesa. Fíjese cómo viene el proceso. Primero es necesaria la paciencia. Luego, hacer la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué vas a obtener? La promesa. Pero si no lees bien y escuchas bien, te vas sobre la promesa, ¿verdad? Dice, porque aún un poquito, y el que ha de venir, ¿qué? Vendrá, y no tardará, mas el justo, por la fe, vivirá. Porque por gracia son salvos por medio de la fe, y esto no es de ustedes, pues es don de Dios, dice Efesios 2:8. ¿Qué nos indica esto? Pues que la salvación, ahora bajo la gracia, pues es por medio de la fe en Cristo. ¿Sí lo sabe usted? Y precisamente por esa seguridad y confianza de su destino eterno, ¿usted tiene confianza y certeza de su destino? Bueno, entonces puede usted entender la fe y la condición espiritual, tanto la suya como la de los que nos antecedieron y que alcanzaron buen testimonio delante de Dios. Por eso le decía, acuérdese de este versículo. Los antiguos son aquellos a quienes posteriormente son mencionados en este mismo capítulo, adelantito, que se ha considerado como la galería de los héroes de la fe. Estos que por su fe lograron un reconocimiento y testimonio que no solo le permitió a cada uno de ellos vivir vidas que reflejaron su absoluta confianza en Dios, sino que se quedó como un testimonio a las generaciones venideras. Ahora le quiero hacer otra pregunta. Los hombres y mujeres de fe, estamos hablando de los que creyeron en el Señor, los patriarcas, los profetas, cada personaje que el Antiguo Testamento da fe, que creyeron en la palabra de Dios, que la obedecieron y que hasta dieron su vida por el Señor, ¿fue porque tenían la seguridad de su salvación? ¿Usted qué cree? ¿Los antiguos tenían seguridad de su destino eterno? ¿Usted qué cree? Sí. Esto es algo que a veces no nos ponemos a pensar, pero mire lo que dice, que por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que su hermano Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. ¿Por qué fue? Por la fe. Por la fe Enoc fue trasladado para no ver la muerte y no fue hallado más, testificando haber agradado a Dios. Por la fe Noé condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Cuál es la fe de Abraham? Estar con el Señor. Por la fe Moisés prefirió ser maltratado recibiendo el vituperio de Cristo porque tenía puesta la mirada en el galardón y se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe. Por la fe David, después de ser confrontado por su pecado, declaró: crea en mí, oh Dios, un corazón puro, renueva un espíritu firme dentro de mí, no me eches de tu presencia, ni quites de mí tu Santo Espíritu, devuélveme el gozo de tu salvación y un espíritu generoso me sustente. ¿Qué tal la fe de David? Hebreos 11:13, conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo, confesando de que eran extranjeros y peregrinos. Me voy a remitir al versículo 16. Vamos a seguir en el 14. Porque lo que esto dicen, claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tiempo tenían de regresar. Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. ¿De quién está hablando? De los antiguos. Por tanto, mis hermanos, si todas las cosas antes escritas fueron para nuestra enseñanza, así dice la Escritura, en cada testimonio tenemos un ejemplo de conducta, de entrega, de perseverancia y sobre todo de fe.
De hecho, Jesús dio testimonio de esta fe. En Lucas 24, versículo 25, el Señor se encuentra a dos de sus discípulos bien desanimados por el camino de Maús, ¿sí se acuerda? Y después de escucharlos, todo su desánimo, toda la manera como venían, les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde ¿quién? Desde Moisés y todos los profetas, les interpretaba en todas las escrituras lo que decían de él. ¿Quiénes eran los que tenían esta fe que dejaron escrita? Los profetas. Juan 5:46, porque si ustedes creyeran a Moisés, me creerían a mí, pues él escribió de mí. Pero si no creen en sus escritos, ¿cómo creerán en mis palabras? En Juan 8:56 dice: Abraham, el padre de ustedes, se regocijó de ver mi día. Él lo vio y se gozó. ¿Por qué? Porque a Abraham le fue revelado el Señor. Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no cumple 50 años y has visto a Abraham? Les dice Jesús: de cierto les digo que antes que Abraham existiera, yo soy. Obviamente, pues lo querían matar, lo quisieron apedrear. Romanos 4:6 dice: de igual manera David también proclama la felicidad del hombre a quien Dios confiere justicia sin obras. ¿Qué es la justicia sin obras? La gracia. Diciendo: bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el hombre a quien el Señor jamás le tomará en cuenta su pecado. Está hablando de perdón. ¿Usted cree que todos los profetas, los que nos antecedieron, los antiguos, tenían fe en su destino eterno? Por tanto, con todos estos antecedentes, mis hermanos, con estos testimonios, si la fe es por el oír, ¿qué fue lo que oyeron todos estos hombres y mujeres para creer en quien, aunque no lo vieron, ni le conocieron, fue la razón de la fe que les sostuvo hasta el final de sus días? ¿Qué fue lo que oyeron? La palabra de Dios, pero expresada a través de sus promesas. Y esto definió su fe, su caminar en la tierra y también su destino eterno. Y para nosotros, mis hermanos, es lo mismo. Porque sin haberle visto, ¿o usted ya vio a Jesús? ¿Verdad que no? ¿Le va a ver algún día? Sí. Pero ahora, sin haberle visto, por la fe creemos en Él. Y esto debe ser lo que ahora también defina nuestro caminar en la tierra al tener certeza de nuestro destino eterno. Su fe define su caminar en la tierra porque tiene la certeza de su destino eterno. Vive como quien está siempre delante de Dios, dicho en otras palabras. En Juan 17:20 dice el Señor: no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por medio de la palabra de ellos. ¿A quién se refería? A nosotros. Juan 20:29, Jesús le dijo a Tomás: porque me has visto, creíste. Bienaventurados los que no vieron. ¿Y qué? ¿De quién está hablando? Ni de mí. Bueno, de ti. Solamente, mis hermanos, solamente la fe en Jesucristo nos da la seguridad de una nueva vida, pero que nos permite caminar en la voluntad de Dios. Vea cómo lo estoy expresando. La fe en Jesucristo nos da la seguridad de una nueva vida, pero esta nueva vida nos permite caminar en la voluntad de Dios, no en nuestra propia voluntad. Tiene que haber cambios. ¿Por qué? Porque la fe en Cristo nos da identidad. Identidad de a quién pertenecemos, del lugar al cual nosotros estamos adheridos. ¿Usted sí sabe a quién le pertenece? ¿Sabe cuál es su lugar? ¿Sabe hacia dónde va? Entonces, ¿cómo tiene que vivir? De acuerdo a esa fe. ¿De quién somos? Esto nos da la convicción de que las promesas de Dios son verdaderas. De manera que las promesas de Dios, hechas por ejemplo a Abraham, fueron forjando su carácter, fueron afirmando su fe. ¿Abraham cómo se le considera en la Escritura? ¿Como el padre de qué?
De la fe. Ahora, ¿usted cree que Abraham nació con esa fe? La pregunta, ¿la fe de Abraham le pertenecía a Abraham o le pertenecía a Dios? Bueno, en este caso, mis hermanos, solo así fue posible que después de cumplida la promesa, estuviera dispuesto a sacrificar a Isaac, su hijo, confiando en que en Isaac sería su descendencia. Pero para poder llegar a ese punto, porque fue un examen final, fue algo muy delicado, muy grave, algo difícil de entender, pues primero fue siendo tratado. ¿Para qué? Para afirmar su fe, para fortalecer su fe. Y todo comenzó en Génesis 12:1, cuando le dijo a Abraham: vete de tu tierra, de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Yo haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Quédese con estas palabras. Mire, el mensaje de Dios, este mandato de Dios fue contundente. Se lo voy a parafrasear. Vete del único lugar que has conocido desde tu niñez, donde estás arraigado. Deja tu familia, deja tus padres, deja tus raíces, deja tus costumbres. Haga de cuenta que se lo dijeron a usted. ¿Qué dice? ¿Deja todo? Mire, yo he hecho una pregunta en diferentes espacios con diferentes hermanos que pues quieren servir al Señor. Y la pregunta es, si el Señor te quita todo y te envía a otro lugar y así, ¿le entras? Como que ahí como que se acaban las ganas de servir. Lo quieren en la esquina como un oxo. Mis hermanos, Abraham determinó obedecer. Pero ¿qué le llevó a tomar esta decisión? Que oyó la promesa de Dios y creyó. ¿Será que la promesa de bendecirnos y de ser bendición, como se la dio a Abraham, también es para nosotros? ¿El Señor desea bendecirnos para que seamos bendición? Sí. Pero si es así, entonces también lo es la misma demanda de dejar todo aquello que nos tenía arraigados. No nos va a pedir que nos vayamos a otro país, pero sí que dejemos lugares, personas, hábitos, costumbres, porque tenemos una nueva vida en Cristo. Poner la mirada en la nueva vida que Dios nos ofreció a través de Jesús. ¿Será que cuando el Señor extendió su misericordia y su promesa de sacarnos de ese pasado que nos llevaba a la condenación eterna, también tendríamos que haber tomado la decisión de dejar de inmediato y voluntariamente todo lo que nos tenía separados de Dios? ¿Usted qué cree? Se pone uno a meditar mucho en esto. Si Él ya hizo el trabajo de rescatarnos, ¿de quién es el trabajo de voluntariamente dejar todo ese pasado atrás? Un pasado que el Señor perdonó. De nosotros. Abraham salió y comenzó a caminar conforme el Señor lo dirigía. Me voy a ir rápido, conocemos la historia. Llegó a Egipto, donde por temor sobre su parentesco con Saraí, ¿sí se acuerda, verdad? Que tuvo que mentir a Faraón. Bueno, aún así, el Señor lo guardó y lo prosperó. Pero el tiempo pasaba y en la mente de Abraham la promesa de Dios daba vueltas. ¿Cuál era la promesa de Dios? Pues que tendría descendencia, que sería bendecido y sería de bendición. ¿Cuántos han llegado a la fe agradecidos de haber sido rescatados de la condenación eterna? ¿Cuántos? Pero ¿cuántos solamente han considerado las promesas de Dios y se la pasan esperando su cumplimiento? Pero se han olvidado que hay demandas que también deben de cumplir, donde además de la confianza en Dios, tiene que haber obediencia, paciencia, perseverancia, santidad. El tiempo pasaba. Génesis 15,
De Génesis 12 a Génesis 15 ya pasaron algunos años. Y Abraham seguía con su mente puesta en la promesa. Entonces lo llevó fuera y le dijo: mira por favor al cielo, cuenta las estrellas, si acaso las puedes contar. Y añadió: así será tu descendencia. Él creyó al Señor y le fue contado por justicia. Bien, Dios le reitera su promesa de darle descendencia, cree, le es contado por justicia. Sin embargo, ahora viene otro evento. A causa de la insistencia de Sarai, que no podía concebir, acepta a su criada y nace Ismael. Acababa de recibir la promesa Abraham de ser reiterada. Ahora, ¿será que Abraham, me quedé con lo de Adán porque pues escuchó la voz de su esposa, ¿verdad? ¿Será que Abraham dudó del Señor o simplemente sucumbió ante la presión de su esposa? No lo sabemos, mi hermano. ¿Para qué especulamos? Pero lo que haya sido, fue permitido por Dios. ¿Y sabe qué? Las secuelas de ese acto de desobediencia, de incredulidad, están presentes hasta hoy. ¿Cuántos reconocen que las promesas del Señor son verdaderas? Dice la Escritura que son sí y amén. Esto significa que se habrán de cumplir. Pero ¿cuántos también saben que sus promesas están determinadas por su soberanía y voluntad perfecta? O sea, no solamente es creerlas, entender de quién vienen. Que bajo su omnisciencia, su presciencia, que es esa virtud que tiene de conocer las cosas anticipadamente, pues se habrán de cumplir, sí, pero en su tiempo. ¿Por qué? Porque solo Dios sabe lo que verdaderamente necesitamos y cuando estamos preparados para recibirlas. Pero si tenemos nada más puesta la mirada en la promesa y no nos damos cuenta que hay demandas, que hay un proceso, que hay un caminar, nos vamos a desfasar. Y al pretender hacerlo por nuestra cuenta o tratar de ayudarle a Dios, así como diciendo: no, es que se tarda mucho, es que debería de ser así, es que ¿por qué no me contesta? ¿Por qué? ¿Cuántos se desesperan con estos argumentos? Bueno, lo único que podemos lograr al actuar por nuestra cuenta es salirnos de su plan para nosotros, además pagando las consecuencias de estas decisiones que están fuera de su propósito. ¿Valdrá la pena adelantarnos a los propósitos de Dios? ¿Qué se requiere, además de la fe? Paciencia. ¿Cómo andamos de paciencia? Pero cuando llegó el tiempo perfecto de Dios para dar un hijo a Abraham y Sarai, y fue cuando todo se veía perdido, contra toda naturaleza. Así es como el Señor se glorifica, mis hermanos. El Señor cumplió su promesa 25 años después. ¿Creen que si el Señor les hizo a ustedes una promesa, la va a cumplir? Sí, mis hermanos. Pero como todos los pactos se deben firmar, ¿qué cree? El Señor jamás cumplirá algo que no haya entregado por escrito. ¿Y qué nos entregó por escrito? Su palabra. De manera que si no está escrito, no lo dijo Dios. ¿Sí se entiende esto? Entonces olvídense de esas falsas promesas que vienen de mentes obtusas, de falsos maestros, que solamente desean sacar provecho de quienes en su ignorancia se dejan llevar por las cosas que se ven, porque no tienen la mirada puesta en las cosas de arriba. Lo digo con todo respeto a ustedes, no a los malandrines esos. Y en Génesis 17:15, Dios dijo a Abraham: a Sarai, tu mujer, ya no la llamarás más Sarai, Sara será su nombre. Yo la bendeciré y también te daré de ella un hijo. Sí, yo la bendeciré, lo afirma. Ella será madre de naciones, de ella procederán reyes de pueblos. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió. Hay quien se ríe de las promesas del Señor. ¿Sabe cómo se traduce Isaac? Risa. Por eso le puso risa, porque se rió.
diciendo en su corazón: a un hombre de 100 años le ha de nacer un hijo. Sara ya de 90 años dará luz. Por ahí Sara estaba escuchando y también se queda: a esta edad todavía tendré placer. Era contra naturaleza. Pero vaya conmigo a Romanos 4:17. Dice: como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes. Está hablando de Abraham. Delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se había dicho: así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, casi 100 años. ¿Se imagina Abraham viéndose y con esto qué hago? O la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada. ¿Por qué? Por justicia. Vemos cómo la fe de Abraham tuvo que ser sustentada por una gran dosis de obediencia, de paciencia. Solo imagine que cuando Dios le promete descendencia, él tenía 75 años. Por su impaciencia, Sarai le ofrece a su esclava Agar, nace Ismael, cuando Abraham tenía 86 años. A los 99 años Dios le reitera la promesa: Isaac nace cuando tenía 100 años. Y usted, porque se tarda el Señor media hora, ya está chivando. Y es que, pues yo necesito ahorita. Pues sí, pero si le enseñaron que todo es aquí y ahora. Y le voy a decir algo que lo va a impactar un poco más. Después de casi 30 años es cuando el Señor le pide a Isaac en sacrificio, lo que hace sin dudar. Y por ese acto confirma su promesa que le dio prácticamente 50 años antes. Se ha de asombrar porque yo dije 50 años. Porque se tiene la idea de que Isaac era un niño cuando llevó a Abraham a ser sacrificado. Isaac tenía alrededor de 30 años. La Biblia nos lo confirma. El historiador Fabio Josefo así lo afirma, y entendiendo que Isaac fue una figura de Cristo, se deduce que él tenía una edad parecida a la de Cristo cuando fue sacrificado. Por otra parte, cuando Abraham lleva el holocausto, lleva todo lo necesario para hacer el sacrificio, ¿a quién cree que le pone la carga de leña en la espalda para que la cargue? A Isaac. Y un niño no podía con una carga de ese tamaño, así de sencillo. Génesis 22:1 dice: después de estas cosas Dios probó a Abraham diciéndole: Abraham, él respondió: heme aquí. Le dijo: toma tu hijo, tu único, a Isaac, a quien amas, ve a la tierra de Moriah, ofrécelo en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Ahora, para que Abraham pudiese llegar a ese nivel de fe, ya vimos que Dios tuvo que probarlo durante más de 25 años. Por muchas circunstancias pasó, pero fue probada su fe, su obediencia, su paciencia, con largos intervalos de un aparente silencio, donde sí se dieron muchos eventos, pero que solo muestran la debilidad de la naturaleza humana, pero también la fidelidad de Dios. Cuando Abraham está a punto de sacrificar a Isaac, el Señor detiene la mano. Y en Génesis 22:15 dice: el ángel del Señor llamó por segunda vez a Abraham desde el cielo y le dijo: he jurado por mí mismo, dice el Señor, que porque has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré, en gran manera multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar. Tu descendencia poseerá las ciudades de sus enemigos, en tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. ¿Cambió la promesa? No, fue la misma. Serás de bendición
yo te bendeciré, serás padre de muchas generaciones. Pero ¿sabe cuándo la cumplió el Señor? O sea, ¿cuándo le reitera? Bueno, ¿a qué llegamos, mis hermanos? Así como el Señor conocía a Pedro con todas estas circunstancias de su carácter, pues también conocía las carencias y debilidades de Abraham, pero también su corazón. Por eso estuvo tratando con él para que en el momento de su propio zarandeo, cuando debió sacrificar a Isaac, su fe no le faltara. ¿Usted cree que fue difícil para Abraham llevar a su hijo a sacrificar? Era una prueba muy difícil. Ahora, ¿será que el Señor está tratando con nosotros de acuerdo a lo que Él conoce de cada uno? Y esto es para los que dicen, ¿por qué me están pasando tantas cosas? Porque simplemente estás viviendo en la tierra, nada más por eso. Pero la buena noticia es que al mismo tiempo está rogando para que nuestra fe no falte. Porque siempre se habrán de presentar pruebas y a veces zarandeos que sin su presencia jamás podríamos pasar. No en vano el Señor dijo, el que permanece en mí, yo en él, lleva mucho fruto, pero separados de mí, nada pueden hacer. ¿Están conscientes de esto, mis hermanos? De ahí nuestra dependencia o nuestra necesidad de depender de Dios. Saulo de Tarso, después Pablo, antes de convertirse en el siervo que el Señor ya estaba formando desde pequeño, debió pasar por sucesos que determinaron su fidelidad, pero ahora sí al Evangelio, no a la ley. Y bueno, así fue como pudo cumplir con el ministerio que le fue encomendado. ¿Cuál fue el ministerio? Vaya conmigo a Hechos 9:15. El Señor le dijo a Ananías, ¿se acuerda de Ananías? Este hombre que fue enviado por el Señor para imponer las manos a Saulo. Le dijo, porque este hombre me es instrumento escogido para llevar mi nombre ante los gentiles, los reyes y los hijos de Israel. Un llamado, un propósito y una misión. Pero ahí viene la advertencia. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Ahora, su gratitud a Jesús, su fidelidad al Evangelio, lo llevaron a experimentar cantidad de sucesos que si no hubiera sido por la gracia y la intercesión del Señor, jamás podría haber realizado. ¿Usted piensa que Pablo tenía una fe personal que no estaba sustentada en el Señor? Tenía una convicción de su necesidad y su dependencia del Señor. Y lo dijo en 1 Timoteo 1:2. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Pablo estaba considerando, daba gracias al que lo fortaleció. Yo le pregunto, ¿usted considera que el Señor lo ha fortalecido? Entonces también tiene que creer que lo ha tomado por fiel para servirle en el lugar donde usted está, ahí donde lo tiene, donde desarrolla sus actividades cotidianas. Porque nosotros, mis hermanos, somos llamados siervos de Dios, no por el hecho de servir en una iglesia, en una congregación. Lamentablemente se hace mucho hincapié en esto, en que el servicio a Dios solamente se enmarca en el trabajo congregacional. No, mi hermano, su servicio al Señor es en el lugar donde usted está plantado, ahí en su casa, como padre, como madre, como hijo, haciendo fielmente y bajo el orden de Dios la parte que le corresponde, como varón en su trabajo, si es como empleado, como jefe, como patrón, como dueño, pero siendo honrado,
haciéndolo todo como para el Señor. La mujer, si está en casa, edificándola bien, como mujer sabia. Y si el Señor a usted le ha dado la oportunidad de servir a la iglesia, hacerlo con amor, siendo intachable, obediente, formal, ordenado, santo. ¿Dónde están los siervos del Señor? Les acabo de mandar un mensaje. Siendo ejemplo a los hermanos, yo me incluyo. Voy por delante, mis hermanos. Pero aquí hay una pregunta. ¿Qué pasa en el corazón? ¿Cómo reaccionamos cuando, a pesar de hacer la voluntad de Dios, ahí donde el Señor lo tiene, de caminar en obediencia, usted está consciente que va caminando en el Señor, que se está esforzando en su santidad, pero de repente se empiezan a presentar situaciones incomprensibles? En la vida de Pablo podemos ver que cuando se presentaban este tipo de circunstancias, primero, jamás cuestionó al Señor. No preguntó por qué, no le pidió que no sucediera. No va a encontrar esas fases por parte de Pablo jamás. Él recibía las circunstancias, las situaciones, confiando en la fidelidad de Dios y solamente adoraba y obedecía. Cuando un aguijón en su carne le agredió de manera personal, rogó, sí, 3 veces que se lo quitara, pero le bastó la gracia de Dios para incluso gloriarse en sus debilidades. Ese es el testimonio de Pablo. La pregunta es, ¿qué permitió a Pablo poder soportar cada situación que se presentaba? Que incluyeron persecuciones, agresiones físicas como ser apedreado, azotado, encarcelado, tribulaciones que le hicieron perder la esperanza de vivir cuando anduvieron por Asia. Pero no obstante, continuaba adelante sin dudar. ¿Qué era lo que él tenía? Sabía que el Señor estaba con él y que estaba intercediendo por su vida para que su fe no faltara. ¿Cree que para usted es igual o no? Mire, voy a tocar un tema que parece fuera de lugar, pero no es así. Para los hombres de fe, para las mujeres de fe, no todo es malo en el sentido de las circunstancias que se presentan. También hay buenos momentos. También hay tiempo de satisfacción, tiempo de bonanza. Y hasta usted en esos tiempos se gloria del Señor. Es cuando usted está súper agradecido. ¿Y cómo estás? No, bien, gloria a Dios, aleluya. Le sale el cristianés hasta por los poros. Pero, mis hermanos, estos tiempos de prosperidad, de bonanza, si el carácter no es firme, se puede convertir en un zarandeo que también va a definir su condición, su fidelidad y su posición delante de Dios. Porque paradójicamente las pruebas más difíciles son cuando todo marcha bien. Cuando las cosas van mal, te acercas al Señor y clamas y te postras y, no hombre, cumples con todo lo que el Señor te pide porque estás en estas circunstancias. Pero cuando hay una buena economía, incluso riqueza, cuando hay salud, cuando hay poder, cuando hay autoridad, es más fácil abandonar a Dios. Es cuando el corazón se llena de soberbia. Mire, hubo 2 reyes, Saúl y David. Saúl, él no tenía ningún mérito para ser considerado ser rey. Sin embargo, el Señor, por su gracia, se lo concede. Pero sin embargo, David fue ungido como rey, o fue escogido para ser ungido como rey, pues reconociendo al Señor que estaba buscando un hombre conforme a su corazón. Ahora, cuando se cumple el propósito de Dios de que David sea coronado como rey de Israel, todo parecía indicar que ya había llegado a la meta, que estaba aprobado por Dios, aprobado por los hombres. De hecho, David unificó el reino, ¿sí recuerda esto? Estaba separado, pero faltaba algo.
Y el Señor tenía que completar su obra en él. Porque si bien ya era rey de Israel, la pregunta es, ¿usted cree que realmente ya era un varón conforme al corazón de Dios? Mire, a los ojos de los hombres, probablemente sí, pero no para Dios. Para el Señor aún David no alcanzaba ese nivel de madurez que harían evidente ese carácter. Por tanto, era preciso pasarlo por un sedazo más fino. Y este sería un zarandeo que probaría su corazón. Entonces, aunque suene extraño, David debió caer y ser reprobado, verse cara a cara con su pecado, con su fracaso espiritual, para poder ser levantado y aprobado. David tuvo que reconocer cómo después de haber sido íntegro antes de ser rey, ahora su condición había cambiado delante de Dios. Mientras David fue un guerrero, un salmista, un hombre que dependía de Dios desde pequeño, no encuentra usted un acto de falta de integridad, de dudas o de hacer las cosas de manera personal, siempre dependiendo de Dios, agradecido con Dios. Pero al ver cumplido el propósito de ser rey, esto lo llevó a un exceso de confianza, autosuficiencia, que se convirtió en autoritarismo. Y este es un riesgo en el que puede caer cualquier creyente, cualquier siervo, aunque haya sido probado anteriormente en medio de adversidades, de aflicciones, pero ahora que probó la victoria y que aún Dios le honra con bendiciones que jamás mereció, bueno, la soberbia lo puede llevar a la desobediencia y al pecado. Eso le pasó a David. En esa condición, pecó deliberadamente delante de Dios. Y sin ningún remordimiento, se hubiera quedado en esa delicada situación. ¿Por qué digo sin ningún remordimiento? Porque el fruto de su pecado con Betsabé ya corría por el palacio. Y él se seguía sintiendo justo, íntegro delante de Dios. Y así se hubiera quedado si el Señor le extiende una doble porción de misericordia. Y gracia sobre gracia, mis hermanos, hizo que Natán, enviado por Dios, confrontara a David con su pecado, para que entonces se hiciera evidente verdaderamente ese hombre conforme a su corazón. De manera que debió verse tal como Dios lo veía, reflejado en su propio pecado, para reconocer toda la maldad que albergaba su corazón y la verdadera condición que tenía delante del Señor. Así, al ser confrontado, en un instante, como un torrente, le fueron revelados de inmediato los pecados que por su mente entenebrecida, la dureza de su corazón, él había pasado por alto. Pero David fue sensible a la confrontación del Señor a través de Natán. Y entonces, convencido de su pecado, pero convencido ahora con los razonamientos de Dios, sin justificación alguna, con un corazón quebrantado, se arrepintió profunda y dolorosamente. Ahora no le interesaba el reino, no le interesaba la honra de los hombres, ni siquiera su propia vida. Solo deseaba recuperar la relación que había perdido con su Señor. Él lo sabía. Y en el Salmo 51 podemos ver cómo se arrepiente un hombre que sí es conforme al corazón de Dios. ¿Sabe qué, mi hermano? La soberbia, el poder, la abundancia, el placer del pecado son veneno para los creyentes de mente débil y corazón inmaduro. Son tentaciones que lo van a hacer caer. David, después de su zarandeo, finalmente comprendió cómo la misericordia de Dios se abundó en su vida y que su corona solo le serviría para dejarla ante Cristo a los pies de la cruz. El Señor debió estar intercediendo por David, de lo contrario se hubiera quedado en la situación en que estaba. Y voy a terminar con un último testimonio, mis hermanos, porque está interesante. A mí me gustó mucho este tema, pero le voy a preguntar: ¿será posible que haya quien, aún teniendo evidencias de un absoluto respaldo de Dios ante grandes pruebas,
que pueden afirmar su fe y fortalecerla, con una sola palabra pueda dudar, temer y huir? ¿Usted qué cree? Hubo un hombre llamado Elías, un hombre de fe, profeta de Dios. Él conocía las promesas del Señor y fue usado grandemente. Cuando Elías confronta al rey Acab, que al haberse casado con Jezabel, una hechicera pagana, pues permitió que su influencia fuera también sobre el pueblo de Dios para la adoración de los dioses paganos, de los Baales, de Acera, pues en un acto de fe, de valor, reta a los profetas de Baal y Acera para demostrar a todo el pueblo de Israel quién es el único Dios verdadero. Y en ese monte Carmelo hace que 450 sacerdotes de Jezabel presenten sacrificio a sus dioses, pidiéndoles que enviaran fuego del cielo. Finalmente, después de clamar, danzar, cortarse el pecho, bajo las burlas de Elías, cayeron desfallecidos. Elías entonces levanta un altar con 12 piedras que representaban las 12 tribus de Israel. Manda hacer una zanja alrededor del sacrificio, pone al toro, la leña, y pide que lo moje en varias ocasiones, que llenen la zanja de agua, y ora al Señor de esta manera. Primera de Reyes 18:37, respóndeme, Señor, respóndeme, que tu pueblo reconozca que tú eres Señor, que eres Dios, y que tú harás que su corazón se vuelva a ti. En ese momento cayó fuego de parte del Señor y consumió el toro que ahí se ofrecía, y la leña, las piedras y hasta el polvo. Aún secó el agua que inundaba la zanja. Cuando todos vieron esto, se arrodillaron y exclamaron: el Señor es Dios, el Señor es Dios. Entonces Elías ordenó: capturen a los profetas de Baal, que no escape ninguno. El pueblo los capturó y Elías los llevó al arroyo de Cisón y ahí les cortó la cabeza. ¡Cuánta fe! ¡Cuánto valor por parte de Elías! ¿Sí o no? ¿Cómo cree que se sentiría Elías con el tremendo respaldo de Dios? ¿Cómo se siente usted cuando el Señor lo respalda? ¿Verdad? Se pone contento, bien harto, ¿verdad? Bien mucho, como dicen allá en Guadalajara. Pero fue suficiente una simple amenaza de Jezabel. Ni siquiera lo vio. Simplemente estaba enojada, obviamente. ¿Y sabe qué hizo? Cayó en una terrible condición de temor, depresión. Y en Primera de Reyes 19:4 dice: se internó en el desierto y después de caminar todo un día se sentó a descansar debajo de un enebro con deseos de morir. Se exclamó: Señor, ya no puedo más, quítame la vida porque no soy mejor que mis antepasados. ¿Cuántos como Elías que han sido testigos del respaldo del Señor en su vida? Su falta de fe los hace aún preocuparse por cosas o situaciones que todavía no suceden. Están tan atemorizados que aún, ¿y si pasa esto? ¿Y si sucede aquello? ¿Y no voy a hacer? Se llena el corazón de angustia y se ven impedidos en esas condiciones para ver que quien tiene control de todas las cosas es Dios, el que los ha respaldado, el que está con ellos. Conclusión, mis hermanos. Así como Simón, Pedro, Abraham, Pablo, David, Elías, también todos los que decidimos seguir al Señor estamos expuestos a zarandeos, a pruebas, buenas y malas, aflicciones, que si no fuese porque nuestro Señor está rogando, intercediendo por nosotros, no lograríamos pasar y mucho menos regresar para confirmar a quienes pongan nuestro camino, porque esa es la misión, mis hermanos. Tenemos también un compromiso, una misión. Y como lo he dicho reiteradamente, la manera como pasas tus pruebas, la fe que manifiestas ante las aflicciones, esas que el Señor permite, esas que el enemigo usa para zarandearte, solamente son para que tu fe sea fortalecida. Igualmente el testimonio de tu santidad, mis hermanos. Esa fe probada, esa santidad, siempre será una bendición que edifique a los que vienen detrás de ti, a quienes son testigos de tu vida.
No podemos evitar el zarandeo, pero lo que sí podemos es creer que el Señor está con nosotros, que Él intercede delante del Padre, que siempre está su presencia contigo y que jamás te va a dejar de su mano. ¿Sí estás convencido de eso? Entonces no hay que temer, mis hermanos, porque para que tu fe no falte, el Señor ahí está. Y ha estado en todas las circunstancias que tú has experimentado. Ahí en los momentos más terribles, más difíciles, extremos, si Él no hubiese estado contigo, no lo estarías contando. ¿Lo crees? Acompáñame, por favor, a hacer una oración. Y jamás se olvide, mi hermano, jamás se olvide que el Señor es fiel, que el Señor es justo, que el Señor cumple sus promesas, pero el Señor también nos está demandando obediencia, paciencia, santidad, perseverancia. Eso es lo único que va a fortalecer tu fe. Piense de cuántas maneras el Señor lo ha sostenido, de cuántas cosas el Señor lo ha librado. Bendito Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Una palabra que jamás llega a destiempo, porque muchos de nosotros, Señor, o hemos pasado, o estamos pasando, o pasaremos por esos zarandeos que el enemigo desea usar para hacernos caer, pero que tú transformas en bendiciones para fortalecer nuestra fe. Así que gracias, Señor, por todo, por lo bueno, por lo malo, por lo que tenemos, por lo que no tenemos, por lo que has hecho en nuestra vida, por lo que estás haciendo y harás, Señor, porque estamos en las mejores manos, Señor. Y si tú eres con nosotros, ¿quién contra nosotros, Señor? En esa convicción, Señor, te queremos adorar, te queremos bendecir, confiados en que tú jamás nos dejarás de tu mano. Permite que mis hermanos tengan estas convicciones para que nada los haga dudar, a pesar de lo que se presente. Que Dios los bendiga, mis hermanos, que Dios los acompañe. Justo y verdadero, tú eres fiel. Lo que has dicho tú se realizará. Tú eres Dios de pactos, tú eres fiel. Tú eres mi Dios, tú eres mi Rey. Justo y verdadero, tú eres fiel. Lo que has dicho tú se realizará. Tú eres Dios de pactos, tú eres fiel. Y hasta los cielos es tu misericordia.
Dios, tú eres mi Rey, justo y verdadero, tú eres fiel. Lo que has dicho tú se realizará. Tú eres Dios de pactos, tú eres fiel. Hasta los cielos es tu misericordia, hasta las nubes tu fidelidad. Tú eres Dios de pactos, tú permaneces fiel y cumples tus promesas, pues tu amor eterno es, y desde ahora y para siempre en ti yo confiaré, aunque todo se termine, tu palabra eterna es. Tú eres Dios de pactos, tú permaneces fiel y cumples tus promesas, pues tu amor eterno es, y desde ahora y para siempre en ti yo confiaré, aunque todo se termine, tu palabra eterna es. Tú eres Dios de pactos, tú eres fiel. Tú eres Dios de pactos, tú eres fiel. Tú eres Dios de pactos, tú eres fiel. Amén. Tú eres nuestro Dios, el único Dios. Vamos a despedirnos adorando a nuestro Dios, mi hermano. Abre mis labios, oh Señor, y publicará mi boca tu alabanza. Limpia mis labios, oh mi Dios, proclamará mi boca tu justicia. No quieres sacrificios, no. Quieres mi obediencia y mi pasión. Fruto de labios te daré. Confesaré tu nombre y te adoraré. Que mi vida sea el altar y la ofrenda a mi corazón, sacrificio vivo para ti, Señor. Fuego del cielo, esperamos hoy, que encienda esta ofrenda
sacrificios no. Quieres mi obediencia y mi pasión. Fruto de labios te daré. Confesaré tu nombre y te adoraré. Que mi vida sea el altar y la ofrenda a mi corazón, un sacrificio vivo para ti, Señor. Fuego del cielo, esperamos hoy que encienda esta ofrenda, es para ti, Señor. Fuego del cielo, te pedimos hoy, de tu Santo Espíritu, llénanos, Señor. Fuego del cielo, te esperamos hoy, que encienda esta ofrenda, es para ti, Señor. Fuego del cielo, te pedimos hoy, de tu Santo Espíritu, llénanos, Señor. Fuego del cielo, te esperamos hoy, que encienda esta ofrenda, es para ti, Señor. Fuego del cielo, te pedimos hoy, de tu Santo Espíritu, llénanos, Señor. Esperamos, Señor. De tu Santo Espíritu, llénanos, Padre. Dios le bendiga a mi hermano. Quedamos despedidos. Si Dios permite, nos vemos el jueves en el servicio general. Dios le bendiga.